nuestra presentación de Ingeniería de Yacimientos 3 de recuperación mejorada, bajo el método de combustión in situ, quienes le estaremos presentando mi compañero Jesús Castellano y quienes habla Martínez Carlos, de su proyecto a cargo de la ingeniera María Fonseca de su programa Ingeniería de Petróleo. En el contenido estaremos hablando sobre la definición, origen, clasificación del método, descripción del proceso convencional, criterios para la selección del yacimiento, visualización por fase de las zonas formadas, ventajas, limitaciones y el ejercicio propuesto. ¿Qué es la combustión in situ? Es un proceso en el cual se inyecta aire a la formación a través de un pozo inyector, donde se genera combustión ya sea de manera espontánea o inducida, con la mezcla de gases, hidrocarburos y aire. Esto genera que aumente la temperatura en el yacimiento y que se reduzca la viscosidad del crudo, para posteriormente extraerse en el pozo productor. Origen de la combustión in situ. En 1916, Lewis fue el primero en proponer el método en Estados Unidos al suroeste de Ohio. En 1920 a 1925, Wolcott y Howard realizaron pruebas en campo y en 1930 la Unión Soviética desarrolló un proyecto muy exitoso. En 1948 a 1970 se llevaron a cabo más de 162 proyectos de CIS, donde Nelson, McNally, Martin y Alexander desarrollaron investigaciones sobre el tema. Y en los años siguientes se llevaron a cabo unos 19 proyectos exitosos, con lo cual el método comienza a mejorar su rentabilidad. Variación de la técnica de CIS. Esta se divide en 4 técnicas principales. La convencional, en el cual se bombea aire desde el pozo inyector y se produce a través de uno productor. Combustión en reverso. Es donde el frente de combustión se mueve en dirección opuesta al flujo del aire, es decir, que la ignición ocurre en el pozo productor. Combustión húmeda. Es donde se inyecta aire y agua alternadas en el yacimiento para producir vapor. Método tie coupling. Es donde se perfora un pozo horizontalmente en la formación que permita un mejor desplazamiento de los fluidos. Método HPI, es el cual es aplicado para un crudo con gravedad API mayor a 40 grados. Descripción del proceso de combustión convencional. Primero, se tiene un pozo inyector de aire que bombea el oxígeno del yacimiento donde ocurre la ignición o el incendio, el cual puede ser inducido o espontáneo, lo que provoca que la combustión de la mezcla de gases y que ocurran múltiples reacciones químicas. Reacciones químicas. Las reacciones químicas que ocurren empiezan con la oxidación, que se genera a baja temperatura, con lo que ocurre el craqueo térmico, que genera 3 productos, uno sólido, uno líquido y uno gas. El liviano, o sea el vapor, y la fase intermedia, el líquido, se desplazan rápidamente al pozo productor. Y por el contrario, la fase sólida aumenta su temperatura de 600 a 1200 grados Fahrenheit, lo que se conoce como coque a alta temperatura, el cual genera la mayor cantidad de recobro en el pozo productor. Visualización de las zonas formadas. Primero, el aire inyectado y la zona de agua que ya fue quemado. 2. Aire y agua vaporizada. 3. Frente de combustión de 600 a 1200 grados Fahrenheit. 4. Zona de vaporización de 400 grados Fahrenheit. Condensación de agua de 50 a 200 grados Fahrenheit sobre la temperatura del yacimiento. 6. Banco de petróleo cerca de la temperatura del yacimiento. Y 7. Gases en combustión. Criterios para selección de un yacimiento en un proceso CIS. El espesor de la arena debe ser mayor a 10 pies de espesor. La profundidad como mínimo de 500 y un máximo de 5000 pies. Una porosidad de 16%, permeabilidad de mayor a 100 milidarcy, la gravedad API menor a 40 grados, pero se recomienda que sea entre 12 y 26 grados. Viscosidad del petróleo de 5000 centipoise, espaciamiento menor a 40 acres, presión de inyección de 250 LPC y saturación de petróleo mayor a 5%. También tenemos las ventajas y las limitaciones. Como las ventajas serían: es el proceso térmico de recobro más eficiente. Además, la tecnología probada en diferentes escenarios de yacimiento. Alta eficiencia de barrido de microscópica, es aplicada en casos donde la inyección de agua y vapor no es efectiva,
ofrece un mejoramiento de la calidad del crudo, fenómeno conocido como OGRAL, y es disponibilidad del aire. Entre las limitaciones, la compresión y operación del aire puede ser más costosa. Los procesos son más complejos, requiere de pruebas de laboratorios especiales, un tratamiento de emulsiones, se corre el riesgo de explosiones y el control de frente de combustión. Ejercicio de combustión in situ. En un experimento en un tubo de combustión, la composición de gas producido en porcentaje por volumen fue la siguiente: oxígeno 2%, dióxido de carbono 14%, monóxido de carbono 1%. El gas total seco producido fue de 60 por 10 pies cúbicos normales y se estima que 3 por 10 al cuadrado pies cúbicos de arena empacada del tubo fue quemada. La porosidad del empaque es de 33% y la saturación inicial de petróleo de 80%. Utilizando estos datos, calcular A, M, N, Y y porcentaje de exceso de aire. B, contenido de combustible. C, requerimiento de aire. D, agua formada por la combustión. E, saturación de petróleo consumido como combustible. F, relación aire-petróleo. Y G, calor de la combustión. Además, al aplicar el proceso a un yacimiento en el cual el espesor de la formación es de 18 pies y la tasa de inyección de aire es igual a 1,2 por 10 a la 6 pies cúbicos normales al día, calcular H, la velocidad del frente de combustión a una distancia de 75 pies y la posición del frente de combustión al final de 3 años y J, la velocidad del mismo en ese tiempo, considerando la densidad del combustible igual a 333 libras por barril. Primero, lo que necesitamos es obtener los datos de cada una de las variantes. Del problema, obtenemos esos datos. Posteriormente, pasamos a calcular M. M es igual a la razón de moléculas de CO2 a moléculas de monóxido de carbono. Con lo cual, tenemos la siguiente ecuación y nos da un resultado de 14%. Posteriormente, calculamos N, que es la razón de átomos de hidrógeno a átomos de carbono, donde tenemos la presente ecuación y al sustituir, tenemos que es igual a 1,485. Posteriormente calculamos Y, que Y es igual a la fracción de oxígeno utilizado. Pero para calcular Y necesitamos primero calcular R. Para R necesitamos los valores de M y N que calculamos anteriormente, el cual nos dio un resultado de igual a 1,338. Posteriormente este valor lo sustituimos en la ecuación de Y nos da un resultado de igual a 0,90937. Este es el cálculo que se requiere en el sistema. Posteriormente, calculamos el porcentaje de exceso de aire, el cual nos presenta la siguiente ecuación y nos da un resultado igual a 9,96%, el cual es el porcentaje de aire que no se utilizará en el yacimiento. Siguiendo, calculamos el contenido de combustible, CM. CM es la masa de coque o residuo rico en carbono que resulta del craqueo térmico que se expresa en libras por pie cúbico, donde tenemos la siguiente ecuación. De esto tenemos todos los valores, pero estos valores 21 y 79 representan un total de 100%. ¿Cuál es el 100% del aire? Donde 21% es el oxígeno en el sistema y 79% otros componentes. Donde al sustituir las ecuaciones de SM o contenido de combustible nos da igual a 1,067 libras por pies cúbicos. Posteriormente calculamos el requerimiento de aire en el sistema, que sería igual a tenemos la siguiente ecuación, que tenemos los valores de CM, R, Y y N, calculados anteriormente. Al sustituirlos en la ecuación, tenemos que es igual a 210,11 pies cúbicos normales entre pie cúbico. Esto será el requerimiento de aire que se necesitará, 210 pies cúbicos normales de aire por cada metro cúbico de arena. Posteriormente calculamos el agua formada en la combustión, o sea, BW. Esto tenemos la siguiente ecuación, el cual al sustituir el cálculo del agua formada, tenemos este resultado que es 0,00001509 libras por cada pies cúbico. Esta será el agua que se forma al momento de quemarse el combustible. Posteriormente calculamos la saturación de petróleo consumido como combustible, que es CR, el cual al sustituir los valores en la ecuación, que ya tenemos los valores, nos da un resultado igual a 0,0545, el cual es igual a 5% de saturación de petróleo consumido. Siguiendo con el cálculo, tenemos el cálculo de la relación de aire de inyección y petróleo, que es FAO, donde tenemos los datos
y los tenemos en el sistema, donde al sustituirlo simplemente tenemos que es igual a 4,81 pies cúbicos normales por barril. Este será el cálculo de la relación de aire-inyección sobre petróleo. Posteriormente calculamos el calor de la combustión, delta H. Delta H es el calor que se genera durante la combustión a una determinada cantidad de combustible, donde la ecuación nos representa en tres partes. La parte que está hacia la derecha representa el calor de la combustión de carbono a dióxido de carbono. La que está en el medio representa la combustión del carbono a monóxido de carbono. Y la que está a la izquierda representa la combustión del oxígeno a vapor de agua, donde al sustituir cada uno de los valores presentes en la ecuación, tenemos que nos da un resultado de calor de la combustión igual a 19,07 BTU por libra. Posteriormente, ya llegamos a la segunda parte del ejercicio, donde nos pide calcular la velocidad del frente de combustión a una distancia de 35 pies. Esto es BF, pero para el cálculo de BF necesitamos calcular UA. UA es el flujo local del aire, donde al sustituir los valores que ya hemos calculado en la ecuación, nos da un número igual a 141,47 pies cúbicos normales por pie cuadrado al día, donde luego al sustituirlo en la ecuación de la velocidad del frente de combustión, tenemos que nos da un resultado igual a 0,67 pies al día. Esta será la velocidad que tendrá el frente de combustión durante cada día en el sistema. Posteriormente calculamos la posición del frente de combustión al final de los 3 años, donde primero necesitamos calcular el flujo del aire, donde nos da un resultado igual a sustituir los valores de 50,49 pies cúbicos al día. Al sustituir el valor de U en la ecuación de la posición del frente de combustión al final de los 3 años, tenemos un valor igual a 332,52 pies. Este será la distancia recorrida del frente de combustión hasta los 3 años. Posteriormente, y por último, calculamos la velocidad del frente de combustión a los 3 años, el cual, al sustituir los valores de U y RF en el sistema, tenemos que será de 0,1502 pies al día. Esta será la velocidad que tendrá el frente de combustión al final de los 3 años. Además de estos valores, se necesitan calcular lo que es el valor de la presión del aire y el método de ignición. Este es todo el ejercicio del sistema. Muchas gracias por la atención prestada.